A Daniel, a Daniel, pero no Muy, con... pero muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas al cierre de este día, de esta noche magistral que tenemos. Angelito, me informa si ya se ve mi pantalla Ya va a entrar el ampliada. doctor Alfonso. Sí, actualmente sí. Perfecto, muchísimas gracias. Estamos con la Escuela Superior de Educación Pública Generalísimo José de San Martín. Estamos haciendo la Semana de la Educación Física Moyobamba. Hoy me corrigieron. Moyo, no Moya. Ya, ya, Yo decía ya. Moya. Moyobamba, Perú. Del 29 al 3 de octubre, desde las 7 de la noche hasta las 10, apoyan AMPEFIT, que es la Asociación Nacional de Profesionales de Educación Física del Perú, profesores de educación física, igualmente la Dirección Regional de Educación de San Martín y el Grupo Sport Internacional. Y vamos a cerrar con fisiología aplicada a la educación física, mi querido doctor Alfonso Barbosa Domínguez desde Colombia, que está radicado en Ecuador en este momento. Por favor, profe, regáleme ese saludito, profe Fidel, al doctor Alfonso Barbosa. Con mucho gusto, mi estimado Hilder, aquí para el profesor, el doctor Alfonso Barbosa. Cuánto gusto de tenerlo presente aquí hoy en nuestra institución educativa, Generalísimo José de San Martín de Moyobamba, como decía usted, aquí en la región San Martín de Perú. Bienvenido usted, adelante con el tema que tenemos para todos nuestros estudiantes y que podamos aprovechar satisfactoriamente. Adelante usted, muy buenas noches y bienvenido aquí a la región San Martín de Perú. Bueno, le voy a compartir el que te resumen. Mire, el resumen que me ha hecho magistral el doctor Alfonso Barbosa. Es una persona muy humilde, para que tengan en cuenta, es una persona que no le gusta hablar de todos los títulos, porque si yo leo todos los títulos, no acabamos hoy. Tengan claro, no acabamos. Pero para un evento que se hizo hace más o menos 4 meses, el doctor Alfonso decidió y me dijo, no, Hilder, diga esto nomás, no diga más, así, poquitico, ya. Lo demás lo diré yo cuando esté ahí. Angelito me dice si se ve mi pantalla ampliada, Angelito. Eh, no, no está ampliada aún. Está en proceso, pero está ahora sí. Muy bien. Él es Alfonso Barbosa Domínguez, de colombiano, médico y cirujano. Tiene especialización en biotipología y antropometría, es magíster en fisiología del ejercicio y es PhD en epigenética y tiene un postdoctorado también, esto en diferentes países de grandes tierras por allá. Entonces, la verdad para mí es un honor tener al doctor Alfonso Barbosa Domínguez que nos va a hablar hoy de este tema tan magistral como es la fisiología aplicada a la educación física. Porfa, no se pierdan nada porque todo lo que nos trae de último momento, o sea, esto lo acabó casi de terminar porque me dijo, Hilder, espérate que me faltan unas cositas, me faltan unas cosas, entonces eso está recién salido, o sea, esto es de ya, mejor dicho. Entonces, mi doctor Alfonso, usted sabe que muchísimas gracias por aceptar la invitación de esta maravillosa institución que está compartiendo con nosotros, como es la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Generalísimo José de San Martín de Moyobamba, Perú. Y bueno, bienvenido a su casa, mi querido doctor. Claro, Hilder, muchísimas gracias. Te faltó decir que yo soy el coordinador científico del grupo Sport International, ¿no? Se me olvidó escribirlo ahí, perdóneme, que usted es nuestro director científico del Grupo Sport Internacional. Listo, maestro, la sala es suya. Ok, entonces voy a compartir. ¿Sí se ve? Ya está cargando, mi doctor. Perfecto, puede arrancar sin ningún problema. Voy a cerrar por cuestiones técnicas, voy a cerrar el micrófono y solamente queda usted habilitado, mi doctor. Ok, muy bien, está bien. Listo. Bueno, buenas noches. Me corresponde a mí hoy hablar sobre un área muy interesante
creo que es un pilar en el área de la educación física, que es fisiología aplicada a la educación física. Este tema lo hemos venido tratando en varios eventos internacionales donde he podido asistir y compartir con profesores de educación física, profesores de cultura física, técnicos superiores en entrenamiento deportivo, tecnólogos deportivos, profesionales del área del deporte y la salud y profesional médico. Eh, Esto es uno de los aspectos fundamentales por las cuales nosotros, los que trabajan en el área de la educación física en cualquier parte del mundo, eh, debiéramos de tenerlo muy claro, muy preciso, y para de esta manera pues poderlo aplicar. Esto es un preámbulo porque muchas veces en muchos países del mundo, en los diferentes sistemas políticos, la educación física hoy en día presenta una disminución de número de horas asignadas para realizarlo en los diferentes niveles, como es la educación física del preescolar, como es la educación física de primaria y como es la educación física del bachiller. En ese orden de ideas, entonces, se encierran primero los paradigmas, y ustedes como educadores, licenciados, profesores de mucha trayectoria, saben que un paradigma pues es un concepto que eh, ha diseñado la comunidad científica en un momento determinado, en un momento histórico de la investigación que se ha hecho, pero que a medida que avanza el tiempo, estos paradigmas se rompen y nos presentan nuevas realidades, porque la población de cada estudio evoluciona, cambia, y esto hace parte de una actualización en cómo se debe abordar la educación física a nivel mundial. Por eso le he puesto una mirada integral. Una de las frases que quiero compartir eh, es esta: para ser grande primero hay que ser pequeñito. Y la humildad es la base de toda verdadera grandeza. ¿Por qué lo digo? Porque tengo colegas médicos, colegas educadores físicos, profesionales del deporte, licenciados en cultura física, etcétera, 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 que trabajan en el área del deporte y la actividad física, pero eh, no se actualizan, no asisten a ningún congreso, no asisten a ninguna capacitación y entonces se quedan con los conceptos que aprendieron en el siglo pasado. Y vuelvo y digo, la educación física es un área fundamental para la sociedad. Entonces, en ese orden de ideas, pues yo pienso que la invitación es a que nosotros abramos esa mentalidad a los nuevos planteamientos que se están haciendo sobre estudios y evidencias médicas y científicas que se hacen a través del tiempo con los diferentes países europeos, centroamericanos, Canadá, Estados Unidos, Suramérica, Australia y la parte oriental de Europa, como es la China, el Japón, pues, todos estos países. Hay que tener en cuenta que la fisiología como tal eh, es una rama, ¿sí? Es una rama de la biología que estudia el funcionamiento en cuanto a los procesos bioquímicos, metabólicos y físicos que se producen, que ocurren dentro de los seres vivos. En este caso, es importante tener en cuenta que estos procesos se dan
desde la misma célula, a nivel de moléculas, sistemas y órganos. Y eso tenemos que tenerlo muy claro porque lo que nosotros estamos manejando son personas. Y nosotros desde la fisiología debemos de analizar cómo estos funcionamientos, cómo estos sistemas, cómo estas células y estas moléculas funcionan de manera integrativa, a pesar de ser eh, sistemas muy diferenciados, tienen que estar integrados a que el cuerpo reaccione de una manera eficaz y eficiente a través de un estímulo, que en este caso sería la educación física, y si usted hace actividad física regular, mucho más, y si usted entrena un deporte, muchísimo más. Este enfoque que nosotros estamos manejando acá, es un enfoque de carácter homeostático, homeostasis, es equilibrante, ¿sí? Y ese equilibrio de todo cuerpo humano debe estar estable y así permitir funciones saludables en el organismo. O sea, que prevalezca la salud del niño, del adolescente y del juvenil y del adulto mayor y contemporáneo. Es importante tener en cuenta que una cosa son las funciones y otra cosa son las estructuras en el organismo, y desde el punto de vista fisiológico yo tengo que tener muy en cuenta esto, porque si yo no tengo claridad en la anatomía del cuerpo, de lo que yo estoy conduciendo, orientando, dosificando, aplicándole cargas, intensidades y frecuencias a través de una clase de educación física, pues voy a tener ciertos parámetros equivocados y por ende no voy a tener claridad hasta dónde debo de llegar, hasta dónde debo de exigir y respetar esos procesos somáticos, biológicos y proyectivos que deben de tener cualquier ser humano, sustentados en la clase de educación física. Esto tiene que ser un proceso sistémico, ¿sí? Sistémico quiere decir que tiene que tener un proceso estructurado, dosificado, planificado y con los objetivos claros, concisos y precisos para poder llegar a metas claras. Quiere decir con esto que cuando yo soy profesor de educación física, cuando yo soy licenciado en educación física, cuando yo soy licenciado en cultura física, profesional de la actividad física y el deporte, y trabajo con gente, yo no me puedo olvidar que parte fundamental de la clase de educación física es prevenir factores de riesgo asociados a enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Sí? ¿Por qué yo digo esto? Porque la educación física es el pilar fundamental para mejorar hábitos de vida y estilos de vida. ¿Listo? En ese orden de ideas, entonces, es importante que tengamos en cuenta que a través de los tiempos se han venido desarrollando investigaciones. Tenemos en Argentina, para hablar del sector de Latinoamérica, tenemos en Argentina un estudio que se ha hecho, que se ha llamado una agenda de desarrollo sostenible hasta el 2030. Es un documento que está basado en dos aspectos. El primero es un plan de desarrollo de acción para la prevención de la obesidad en la niñez y la adolescencia. Recordemos que esta es una de las
pseudopatologías, se conoce como pseudopatología porque no solamente son problemas de Latinoamérica, son problemas a nivel mundial. Entonces, ese es el primer ítem que trata esta agenda. Y el segundo ítem es un plan de acción que se ha tipificado a nivel mundial a través de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Ahí, en este documento del 2023-2024, se sacó a relucir la actividad física como una guía para la población objetiva. Quiere decir esto que en estos momentos, el pilar para toda sociedad es el área de la educación física porque es el primer contacto que un niño, que un adolescente debe tener, ¿sí? Para estimular esas capacidades que la persona necesita para empezar a estimular esos efectos fisiológicos que se dan al interior del cuerpo humano, pero que no se ven a simple vista. Voy a nombrar dos: la sarcomerogénesis y la biogénesis mitocondrial. Por nombrar dos efectos fisiológicos que se dan cuando usted hace actividad física, ¿sí? A través de la clase de educación física. Vuelvo y repito, no solamente en esta área, sino en otras, pero estamos hablando en la clase de educación física. Son dos efectos fisiológicos que, como los mismos profesores de educación física desconocen, piensan que no se dan. Ahora, si un profesor de educación física que está dando clase no entiende que es una sarcomerogénesis y una biogénesis mitocondrial, entonces el papá, el rector, el vicerrector, que tienen doctorados en otras áreas, como los que están aquí en sala, que deben de haber estudiado, y los que tienen doctorado en ciencias del deporte, especialidades en deporte, maestrías en deporte, y los que estudiaron licenciatura en educación física o deporte, que ven las materias de fisiología en las básicas, pues estos efectos son pilares porque hoy en día la mayoría de las alteraciones y disfuncionalidades que tiene el cuerpo humano se dan a través de estos dos efectos fisiológicos: biogénesis mitocondrial y sarcomerogénesis. Con esto entonces vemos de que el concepto, la descripción, el concepto de educación física es muy integrativo. No es solamente una materia más donde el niño va a hacer deporte, sino actividad física. Y dentro de ese deporte y la actividad física tenemos que entender que se dan unas respuestas. Esas respuestas durante la clase de educación física, después que deja de hacer educación física y en las tardes cuando hacen actividades complementarias, pues va a tener un efecto que se llaman adaptaciones, modificaciones y potencialidades. En ese orden de ideas, tenemos que toda actividad física, todo movimiento, siempre va a tener modificaciones y adaptaciones dentro del cuerpo, y esas adaptaciones y modificaciones pueden ser agudas y crónicas, o sea, momentáneas y a largo plazo y a mediano plazo. ¿De qué va a depender esto? Importante. De el tipo de fisiología que tenga cada cuerpo humano. Todos los cuerpos humanos tienen un proceso bioquímico, tienen un proceso metabólico, tienen un proceso fisiológico, hemodinámico,
pero todos no tienen ni el mismo ritmo, ni la misma velocidad, ni los mismos procesos adaptativos, y tampoco se dan las modificaciones en el mismo tiempo ni en la misma forma. Entonces es una serie de incidencias que tenemos nosotros que tener en cuenta, y es lo que se conoce como incidencias externas, que van a modificar ese cuerpo humano, que van a modificar ese sistema metabólico, ese sistema bioquímico, y por ende van a ir estructurando los diferentes sistemas, órganos, tejidos y células, potencializando esas capacidades a lo largo de los ritmos de crecimiento y desarrollo, a través de los procesos somáticos, biológicos, y marcando una huella en el cuerpo humano que se conoce como fenotipo. Pero esto se da a través de la actividad física, en este caso, en la educación física. Con ese concepto, hoy en día es que se quiere manejar la educación física. Hay tres investigaciones, una de Lasso, el doctor Lasso de Brasil, otra del doctor Estrada de México, y otra del doctor Galarza de Puerto Rico. Esas tres investigaciones lo que cogen es, o analizan los diferentes conceptos fisiológicos que se tiene a nivel de pediatría. Recordemos que cuando hablamos de pediatría son niños entre los 5 o 6 años hasta los 18. Por debajo de 18 es pediatría. Por encima de 18 ya estamos hablando de una persona que es un joven, digámoslo así, pero pediátricamente tiene unos ritmos de crecimiento y desarrollo, que esas velocidades son seculares, ¿no? Cada persona tiene una velocidad secular de desarrollo fisiológico. Entonces, describiendo este concepto de la educación física, tenemos que se dan unas adaptaciones. Esas adaptaciones o cambios que se dan en el cuerpo, en las estructuras y en su función, se obtienen mediante una actividad física regular, en este caso la educación física, y una capacidad del organismo para responder a esos estímulos efectivamente, y de acuerdo a una estabilidad que la da la misma clase de educación física a través de los diferentes ejercicios. Estas adaptaciones ocurren en la clase después de varias semanas y después de varios meses. Entonces, esto se debe mucho a que cada sistema que tiene el cuerpo humano tiene unos tiempos de adaptación, tiene unos tiempos de modificación y tiene unos tiempos de potencializar esas adaptaciones y esas modificaciones. Y entonces entramos a hablar de los principios biológicos, digamos, de la actividad física y el entrenamiento, que es la individualidad, la progresión, la sistematización, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto que estamos nosotros hablando acá, entonces empezamos a ver nosotros unos cambios, ¿sí? Unos cambios que se dan en el cuerpo humano, unas respuestas fisiológicas que tiene que dar el cuerpo humano, y esas respuestas fisiológicas se dan de acuerdo a edades, de acuerdo a las famosas edades sensibles, que las edades sensibles son periodos de asimilación que ocurren en cada persona, pero esas edades sensibles no se dan en los niños en el mismo día, en el mismo mes, ni en el mismo periodo. Vuelvo y repito, eso se llama velocidad secular. Cada persona tiene un ritmo. Aquí tenemos que tener en cuenta, y me imagino que ya todo el mundo sabe, que las respuestas fisiológicas que se dan
a través de la actividad física, en este caso la educación física, pues tenemos la frecuencia cardíaca, el pulso, tenemos la presión arterial, tenemos eh, las contracciones miocárdicas, el gasto cardíaco, volumen de ejercicio sistólico, vasodilatación arterial periférica. Tenemos un proceso fisiológico muy importante que se llama angiogénesis. La angiogénesis es la creación de nuevos vasos y a través de nuevos vasos, ese proceso que se llama angiogénesis, pues va a llegar mayor oxigenación, mayor nutrición al músculo ejercitado, ¿sí? Se aumenta la resistencia periférica total, se mejora la diferencia arterial y venosa en cuanto al transporte de oxígeno, ¿sí? Se mejora las concentraciones de hierro en sangre, o sea, la oxihemoglobina se mejora, se potencializa y entonces se transporta mayor eh, concentración de oxígeno. Se mejora el sistema respiratorio. Recordemos que el sistema respiratorio tiene tres funciones fundamentales. No es solamente captar oxígeno, porque eso es lo que siempre le venden a uno, el intercambio gaseoso, pero eso es una de las funciones más generalizadas, más superficiales. El sistema respiratorio tiene tres funciones fundamentales a nivel de fisiología y que se da en toda edad. Mantener las saturaciones de gases, mantener las concentraciones de los gases y mantener las distribuciones de los gases. Eso es fundamental tenerlo en cuenta. Y esa frecuencia respiratoria que se traduce en ventilación, entonces empieza a generar una termorregulación y esa termorregulación es la que va a regular la pérdida de líquido en el cuerpo cuando hacemos actividad física. Y pues sin descartar los estímulos de producción de catecolaminas, como la epinefrina, la norepinefrina, la tiroxinasa, el cortisol, el glutatión, el glucagón, ¿sí? La vasopresina, la aldosterona, que son todas las sustancias que cuando el cuerpo genera esas adaptaciones y modificaciones hormonalmente, tienen que estimularse. Y esos estímulos tienen que ser bien dosificados y bien distribuidos de acuerdo a la edad. Porque muchas veces piensa o muchas veces la gente cree que porque son niños, estos procesos endocrinológicos no se dan. Sí se dan. Y usted lo estimula a través de la educación física. Y son adaptaciones endocrinológicas y por eso es que estas adaptaciones endocrinológicas y modificaciones endocrinológicas son importantes para la curva de crecimiento y desarrollo y el desarrollo hormonal que luego se transcribe en las características sexuales primarias y secundarias. Con este concepto, entonces, las modificaciones se dividen en dos zonitas, las crónicas y las agudas, ¿sí? Las crónicas son las que inicialmente se dan a través de una sesión de una clase de educación física, cuando usted planifica la clase de educación física, donde dice fase inicial, fase central y fase final, donde usted desarrolla unos ejercicios, donde usted identifica unos indicadores fisiológicos, unos objetivos fisiológicos, y que esto semanalmente, a través de meses y el año lectivo, pues usted debe de proyectar para que el niño alcance estas modificaciones fisiológicas y entonces mejore el estado de salud. En este caso también se incrementa el sistema inmunológico, o sea que el niño va a prevenir enfermedades como el resfriado, una virosis sistémica, y va a estar con mayor potencialidad en las inmunoglobulinas. ¿Listo?
También se estimula el sistema linfático, se estimulan los nódulos linfáticos, los ganglios linfáticos, los conductos linfáticos, entonces va a haber mayor intercambio de toxinas con las sustancias que regulan esas defensas en el organismo y entonces el niño va a tener mayor sistema defensivo, induciéndolo a que tenga mayor sanidad y mayor prevalencia en la parte sana e incidente en alergias, resfriados y estado de salud mental, lo que implica un mejor rendimiento académico en la parte de preescritura, prelectura y prematemáticas, por ejemplo, en la parte de primaria, en la parte de jardín infantil, de 2 a 5 años, pues vamos a manejar todo lo que es la parte de neuroplasticidad con todo lo que estamos hablando acá, y esa neuroplasticidad entonces va a mejorar la ejecución de los gestos básicos motores que usted le quiera. Alejandra, estás rayando la pantalla. Qué pena decirte. ¿Listo? Gracias. Y en ese orden de ideas, entonces, son aspectos fundamentales de la educación física que inciden a nivel fisiológico. Estos cambios, ¿sí? Estos conceptos de crónico y agudo no son nuevos, son estudios que se han hecho desde el año 39, desde el año 51, 63, 69, 70, y que vienen cambiando porque pues, los niños tienen otra modalidad de desarrollo, porque se ha cambiado la nutrición y entonces todo esto se ha acelerado, esos cambios crónicos y agudos, pero se siguen dando. Lo que yo quiero recalcar aquí con esta diapositiva es que la educación física siempre, siempre va a estimular estos cambios crónicos y agudos en el cuerpo humano. Esas manifestaciones, cuando usted hace los cambios, pues se reflejan en la parte morfofuncional y somatométrica. Quiere decir que la parte de forma, de somatotipo, de fisiología, a nivel bioquímico y metabólico, van a tener una respuesta y una adaptación a mediano y a largo plazo. No es lo mismo, no es lo mismo una persona que no tenga una actividad física regular a una persona sedentaria. ¿Por qué? Porque el síndrome del sedentarismo hoy en día es una pandemia a nivel mundial y lo vemos reflejado, bueno, digámoslo así, en muchos profesores de educación física que son sedentarios y trabajan con deporte. Entonces, como dice uno, el ejemplo empieza por casa. Y esa es la invitación tanto a los estudiantes como a los profesores que ya tienen un largo periodo como profesores de educación física en los diferentes niveles, porque el alumno se fija mucho en el ejemplo. Entonces, esa es la invitación. Y por ende, pues el profesor de educación física debe gozar de una buena salud, ¿sí? Y una mentalidad preventiva, no curativa. Y esa es la otra forma de ver la parte de educación física. La educación física debe ser una respuesta a las enfermedades crónicas no transmisibles inducidas por malos hábitos de vida y estilos de vida, pero para prevenir esas enfermedades y no se desarrollen. Porque hoy en día, epidemiológicamente, a partir de los 35 años, se ha visto que la prevalencia de enfermedades crónicas se disparan entre los 25 y los 35 años y por eso ya la clasificación gerontológica usted lo cataloga como adulto mayor a partir de los 35 años, porque usted ya es una persona enferma. Claro, dentro de la estadística hay excepciones, pero el promedio más uno
está o nos muestra los estudios que ha hecho el Colegio Americano de Medicina Deportiva, la Federación Internacional de Medicina Deportiva, la Asociación Europea de Medicina Deportiva, la Asociación Rusa de Medicina Deportiva, australiana, inglesa, americana, brasilera, argentina, colombiana, mexicana, nos muestra que por los malos estilos de vida y malos mitos que se manejan, entonces están apareciendo enfermedades que se tenían que, digámoslo, adquirir después de los 50, 60 años y ahora están apareciendo entre los 25 y los 35. Y ahí radica entonces la respuesta eh, incidente en los cambios funcionales que ocurren durante una sesión del ejercicio, una sesión de educación física, y estas respuestas van a disminuir la, la, la mortalidad y la enfermedad, y entonces en los países van a disminuir el gasto per cápita por incapacidad en los futuros ciudadanos. Y esto es fundamental tenerlo en cuenta porque el papel diagramático de la educación física tiene que ser bajar los índices de enfermedades, bajar los índices del sedentarismo, aumentar los índices de actividad regular, que no sean de alto rendimiento ni de rendimiento, no importa, pero que en la población promedial, ¿sí?, baje esos porcentajes de sedentarismo y se debe empezar a través de un proyecto educativo institucional, a través de la educación física y a través de una respuesta de un ministerio de educación, un ministerio del deporte y un ministerio de salud. Conjuntamente con eso, apoyar esta parte de la educación física. Entonces, hasta aquí era mi intervención. Si tienen preguntas, con mucho gusto las resolvemos. Muchas gracias. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro queridísimo maestro, mi querido doctor Alfonso Barbosa Domínguez. Wow, excelente. Mire todo lo que aparece ahí, eso aparece cantidades, cantidades, cantidades mayores. Aprovechemos, voy a abrir los micrófonos, los micrófonos. Maestro, tenemos 95 personas en sala, más toda la gente que está en el canal de YouTube. Esto pasamos de 100, mi doctor Alfonso. Y bueno, muchísimas gracias por esa disertación muy concreta y definitiva de lo que tenemos que saber y conocer. Entonces, aprovechemos, mis queridos estudiantes, de preguntar, porque no cobramos ni por la pregunta ni por la respuesta. No sé, de una vez aprovecho, mi doctor, si nos pueda regalar la conferencia en el PDF, compartirlo. Ya la doctora Susana Sánchez, tú sabes que ella es bastante delicada. Me dijo, para los estudiantes se los voy a dar. Entonces usted, mi doctor Alfonso Barbosa, apenas pueda, entonces nos lo envía, nos lo colabora con eso. Me gustaría, profe Daniel Puelles, cuénteme. Yo sé que a usted le tocó que ir por allá, le tocó que llegar a la casa, estado, pero bueno, yo creo que hemos comenzado con un super pie derecho de forma magistral los tres conferencistas de hoy, doctor Héctor Icaza con la ciencia de la educación física, la doctora Susana Sánchez con el cuidado del pie y el doctor Alfonso Barbosa con la fisiología aplicada a la educación física. Yo la verdad ya me siento más que complacido con estos tres ponentes y mañana ahorita les voy a mostrar que esta semana es una semana que nunca se ha hecho por primera vez todos los ponentes que tiene esta maravillosa universidad. Doctor, mi querido maestro Daniel, no sé si ya puede abrir el micrófono. No sé si ahí se me escucha un poquito o no. Acerque un poquitico el micrófono un poquito acá a los labios. En la parte del que es como una varillita, hay que acercarla a los labios. A ver, por ahí. No, maestro, usted como tiene un dispositivo aquí, ese dispositivo tiene como un pedacito ahí blanquito, una cosita. Ese es el que permite que Ahí. lo escuchemos.
Eso, creo que ahí se está bien. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, maestro. Bien, un gusto, una alegría tremenda, un agradecimiento a tu persona, al doctor Alfonso Barbosa y a todos los demás colegas, pues, ¿no? Que se suman a digamos, esta ayuda mutua académico-profesional. Yo creo que todos estamos muy contentos. La vida es un aprender el día a día, así que nos llena de conocimiento. Yo creo que a veces la hora no nos interesa, sino lo que nos interesa es actualizarnos, capacitarnos. Y qué bien, ¿no? Un agradecimiento tremendo a todos los que nos están acompañando. En este mes, pues, ¿no? Que ya se celebra el Día de la Educación Física Peruana el 8 de octubre. Así que yo creo que esto es el inicio, ¿no? El inicio de todo el trabajo que, digamos, viene haciendo la Escuela Superior Pedagógica Generalísimo de San Martín, todos los colegas de educación física que me acompañan ahí, igual que todos los estudiantes, ¿no? Todos estamos muy agradecidos, desde la plana jerárquica del director, todo el personal académico, administrativo, todos estamos muy contentos. Muchas gracias. Yo creo que esto va a ser el principio para poder, ¿cómo se llama tener el gusto también de poder compartirles, ya que nosotros acá en Moyobamba, pues del 23 al 27 de febrero del 2026 vamos a llevar a cabo el primer Congreso Internacional de Educación Física, se nos viene la tercera cumbre iberoamericana y el segundo encuentro nacional del presidente de Asociaciones de Educación Física del Perú, ¿no? Que tiene como lema, tiene casualmente eso, ¿no? Hacia una educación física nueva, con nueva identidad, ¿no? Que perdure, que transforme, que trascienda en el tiempo, ¿no? Estamos bajo esos objetivos, estamos bajo esa mirada y tratar de poder crear, conjuntamente con los amigos internacionales también, crear pues el primer observatorio científico de educación física y deporte acá en Perú, en la ciudad de Moyobamba. Así que vaya mi agradecimiento, mi consideración y la atención a cada uno de ustedes. Muchas gracias y un abrazo bien grande en la distancia de acá desde Moyobamba, Perú. Muchísimas gracias, mi querido maestro Daniel Puelles, muchísimas gracias. Bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta, quiera aportar. Maestro Olger, ¿qué tal le ha parecido hasta el momento? Profe Olger, cuéntenos. Sí. ¿Me escucha? Perfectamente, Ya. maestro. No puedo entrar a la cámara, pero lo Tranquilo, importante es de que, que lo escuchamos eh, perfectamente. muy bien. En primer lugar, a través de su persona y a usted mismo, agradecerle al doctor Alfonso por esta ponencia tan especial realmente. Nos apertura mucha visión de realmente de cómo debe ser el profesor de educación física, que no debemos quedarnos con lo que tenemos, sino cada vez ir investigando. Realmente, a nombre de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Generalísimo José de San Martín, Perú, San Martín, Moyobamba, un agradecimiento sincero a usted y a los ponentes. No será, como le dije, por WhatsApp, que no sea la primera vez. Seguramente vamos a coordinar para otras actividades porque es de calidad realmente. Esto redundará definitivamente en la formación de nuestros alumnos, en la inquietud, sobre todo por indagar, y realmente es un aporte muy valioso para nosotros como escuela. Como usted lo decía, la escuela del Generalísimo José de San Martín para el mundo. A todos los colegas, gracias por ser parte de estas charlas virtuales tan excelentes y a seguir pues bregando en la lucha de nuestra labor como profesores de educación física, preparándonos cada día más. Muchas gracias, Gilter, y muchas gracias a los exponentes. Bueno, a mí sí me gustaría escuchar un estudiante, mínimo un estudiante. Por aquí tengo a Nectalí, tengo a Andy, Habían Marlon. dos manos levantaditas, Luis, Manos levantaditas, no la veo. y habían dos manos. No la veo. Listo, Carlos tiene la palabra, Carlos. Sí, Carlos. Carlos. Muy buena noche. Déjame, voy a encender la cámara a ver si se Ay, ve. pero es que casi nadie. ¡Ja! Mi Aquí querido estoy. maestro Carlos desde República Dominicana.
Profe Le- le- Carlos, qué gustazo tenerlo por acá. Usted es un invitado de cabecera. Usted sabe que le abrimos el espacio. Él está desde República Dominicana. Profe Carlos. Encantado de escucharte, Hilde, y tú no sabes lo mucho que necesitaba escuchar ese saludo de bienvenida que nos da a todos. Mira, le ha tocado al doctor Barbosa siempre conmigo, porque ya yo había participado en una de sus charlas o de sus exponencias muy magistral, aunque oí la de la doctora y la anterior que estaba, en lo de la apología, pero le toca a él siempre, porque aquí con la educación física en República Dominicana está muy sectorizada a un par de días. O sea, 2 días, 1 hora, un ratito, y es lo que él dice. Y la educación física es parte de la fisiología y eso nos ayuda. Entonces, en los planteles de educación física, las escuelas deberían tener más actividad física en los pensos. ¿Por qué? Porque eso despierta toda la parte fisiológica, además de que despierta la parte intelectual. A medida que tiene un cerebro más oxigenado, un cuerpo más preparado, asimila más fácil todo lo que tiene que ver con la con las demás materias que imparten en la escuela. Entonces, oyéndolo a él de esa forma magistral, entiendo que algo hay que hacer, hay que seguir sobre esa base para mejorar que la educación física siga hacia adelante y desde un punto de vista, como dijo el primer expositor, científico, como de un punto de vista de cuidado personal de nuestras extremidades para un mayor rendimiento y como dice el doctor Barbosa, mantener una excelente relación con la fisiología, porque al final necesitamos este cuerpo para todo. Así que muy encantado y le digo que sobre viento y marea he estado aquí en el curso y le agradezco al profesor Inde por permitirme estar aquí, que fui de los primeros, creo que le dije, doctor, el profesor no me deje, que soy su alumno más, el alumno que más lo admira y a todos los oponentes. Era cuanto quería intervenir. Excelente posición. Doctor Barbosa tiene la palabra. Sí, profe, Carlos, usted tiene razón. Hoy en día la idea es que la educación física tenga un área que se llama integración vertical. O sea, que la educación física dentro del proyecto educativo institucional y dentro de una estructura de programa sea la materia que pase por todas las demás asignaturas. Como usted dijo bien y lo planteó, la educación física está demostrado ya con estudios sobre evidencias científicas, médicas, fisiológicas, bioquímicas, metabólicas, nutricionales, que ayuda a reforzar todas las demás asignaturas: física, cálculo, trigonometría, biología, inglés, historia, eh, educación sexual, mejora la concentración, la atención, la reacción, el pensamiento crítico constructivo. O sea, no es solamente una materia más de relleno como la venden, sino que es la parte estructural de una mejor forma de formarse desde el punto de vista biológico a nivel académico. Inclusive, esto para no cortarlo a nivel de bachillerato, por eso se creó también el deporte universitario. Pero, pues, eso, lo que yo siempre critico un poquito constructivamente es que los directivos de las diferentes universidades, pues porque yo también lo viví, yo estuve en la universidad y hacía deporte, Hilder lo sabe, o muchos de aquí hemos hecho deporte, y que siempre la frase célebre es: usted va a ser deportista o va a ser médico, usted va a ser deportista o va a ser ingeniero. Pero es la gente que sufre del síndrome del pescadito solitario. Eso es en psicología clínica comportamental, ya lo pueden ustedes investigar. Síndrome del pescadito solitario. Y entonces no ven sino el entorno de ellos, pero no tienen visualización perimetral y entonces no dejan proyectar los alumnos. Pero muy interesante la propuesta de Carlos, ¿no? Muchas gracias por escucharme. No sabía que también habías estado en otras ponencias mías. Y bueno, chévere, chévere. Gracias por el aporte. Marco Antonio y José Muchísimas Luis, gracias. ve.
Marco Antonio tiene la palabra. Buenas noches con todos ustedes. Lo único que, bueno, entré poquito tarde porque estaba haciendo otras actividades, pero sin embargo veo que la educación física ha evolucionado bastante, más de lo que nosotros podríamos verlo, digamos, los que vivimos, digamos, acá en Perú. Y más aún, por ejemplo, yo en mi caso, yo trabajo, por ejemplo, por la Sierra Liberteña, entonces, el trabajo pues se ve un poquito como que si uno no se capacita, no aprende de los doctores que se puede uno conocer acá a través de estas actividades que son en línea, entonces uno puede dejar de aprender y como dicen acá algunos, no, uno se llega a huesar, ¿no? Y simplemente la educación o la capacitación o la inteligencia que puedas tener y para volcarlo a tus estudiantes, pues como que se va haciendo más pequeñita, ¿no? Pero sin embargo, los felicito, están haciendo un excelente trabajo y pues es una educación física de otro nivel. Ya hablando de, como estaba hablando, la parte química, la parte bioquímica, la parte biológica y enteramente lo que se da dentro del cuerpo y fuera del cuerpo, ¿no? ¿Qué es lo que ingresa, qué es lo que sale, ¿no? Entonces, qué es lo que sí tiene que producirse acá, ¿no? Realmente los felicito y ¿para qué? O sea, para mí es una educación física de otro nivel. Estar reunido y conocer a doctores dentro de la especialidad es lo máximo. Más bien nada más que decirles y felicitarlos por las actividades y pues sigamos para adelante, ¿no? Que aquí así yo esté pues por la sierra igual. Trato al menos de capacitarme, ¿no? Para poder aprender más y poder volcar esos estudios con mis estudiantes. Muchísimas gracias, que tengan buena noche. Bueno, quiero aprovechar que acá tenemos un gran doctor de doctores también, joven él, desde Venezuela, que es mi maestro, mi profe de mi doctorado, Víctor Rosso desde Venezuela. Doctor Víctor Rosso, regálenos un saludo, que usted es mi maestro en mi doctorado de un tema fundamental, que es la todo lo que es la bioquímica y bioenergética aplicada al deporte de la educación física. Doctor Víctor, bienvenido. Bueno, un saludo, Irder, un saludo a todos los participantes, los doctores que están aquí presentes. De verdad, bueno, entré cuando estaba el doctor Alfonso dando su ponencia y bueno, fundamental la educación física desde el punto de vista fisiológico. Aquí escuchándolo un poco, el doctor y los participantes aquí en Venezuela, la educación física es un eje transversal, ¿sí? Es decir, que todas las demás áreas de formación deben en algún punto unirse y llevar trascender esa educación física a través del movimiento. ¿Cómo aprendemos? Desde el movimiento, moviéndonos. ¿Sí? Y así como el compañero Hilde aquí para cerrar mi intervención sea precisa, desde el punto bioenergético y bioquímico, todos esos factores que se involucran para realizar solamente un movimiento. Nada más que ir a hablar, conversar, ahí nuestro cuerpo está funcionando. ¿Sí? Está haciendo desde el punto de vista aferente, deferente, todo el proceso bioquímico que necesita para, bueno, tener un funcionamiento óptimo nuestro organismo. Y, bueno, el sedentarismo sabemos que es un mal, vamos a darle esa palabra, dentro del mundo y cualquier parte que estemos. Por eso es que la educación física es la base para todo, para el entrenamiento, para la recreación, para la actividad física y poderlo involucrar. Bueno, desde el punto de vista, por ahí escuché neuroplasticidad, la neurociencia, neurodidáctica, o sea, todo se involucra y el punto céntrico es la educación física. Bueno, Ire, gracias por este minuto de compartir con ustedes estas palabras, a los doctores que fueron ponentes el día de hoy, a los participantes que están aquí. De verdad agradecido y bueno, y que nos seguiremos viendo en nuestros espacios académicos y espero en algún punto encontrarme con los doctores en alguna ponencia, alguna conferencia, que bueno, que sería interesante ahí llegar a ese punto y bueno, compartir saberes, porque de eso se trata este mundo académico y más de la educación física, compartir experiencia, conocimiento y bueno, cada quien construyendo de su propio espacio. Saludos y feliz noche para todos. Muchísimas gracias, mi querido doctor Víctor Rosso, desde Venezuela. Maestro José Luis Tiza Rodríguez tiene la palabra. José Luis Tiza Rodríguez, seamos muy concretos por los tiempos.
Ya, gracias. Hilder, no sé si me copia. Perfectamente. Gracias, Hilder. Saludar y agradecer al doctor Alfonso, toda vez que ha impartido un conocimiento de la experiencia del área de educación física. Hablar del área de educación física prácticamente está involucrado en todos los sectores de la formación de ese ser que va a impactar en la sociedad. Yo lo que quería preguntar es al doctor Alfonso. Soy docente del área de educación física, pero mayor tiempo de mi tiempo de experiencia laboral me desprendí en las zonas rurales. Y la pregunta lo que quería formular es al doctor Alfonso. Yo sé que de repente con la experiencia que él tiene me va a brindar algunas orientaciones y para los asistentes del día de hoy también. Eh, ¿Qué riesgos fisiológicos deben considerarse en estudiantes rurales que realizan trabajos agrícolas desde la temprana edad? Yo quisiera que me responda el doctor Alfonso a fin que de repente alimentar más el aprendizaje, el conocimiento, ¿no? Como maestro rural que vengo desempeñando. Gracias, Hilder. Un abrazo. Doctor, tiene la palabra, doctor Alfonso. Ok. Oh, muy interesante la pregunta, profe José Luis. Bueno, desde el punto de vista en la parte rural, por costumbre, por cultura, pues los niños hacen labores agrícolas, como vos decís. Eh, Ahí los factores que hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, cuando los niños manejan estas actividades agrícolas, por ejemplo, el factor de crecimiento insulínico, ¿sí? Que se llama un IGF-1, es importantísimo para el funcionamiento de la formación del músculo, de la formación del hueso, ¿sí? El funcionamiento del riñón. También este factor de crecimiento insulínico incide y regula en la producción de la hormona gonadotropina humana, que es la hormona de crecimiento. En ese orden de ideas, entonces, esto pues puede incidir, digamos, en la curva de crecimiento por sobrecargas que tengan en la parte agrícola, en las posiciones repetitivas, en las largas jornadas. Entonces, eso es uno de los aspectos fundamentales. Otro de los aspectos fundamentales es que cuando el niño genera o participa en ciertas labores agrícolas muy pesadas, se puede alterar un proceso que se llama osteosíntesis y osteogénesis, que es como la formación, digamos así, del hueso, cómo se va soldando el callo óseo para volverlo ya hueso normal, porque ustedes saben que cuando el niño es infante, se llama leño verde, pues porque las estructuras, los orificios de Harvard, los conductos nutricios, la médula ósea amarilla y roja, pues tienen que tener unas funciones fisiológicas, pero cuando se carga demasiado el niño con estas funciones agrícolas, pueden haber disfuncionalidades, no alteraciones, digámoslo, disfuncionalidades. Y esas disfuncionalidades, entonces, pues, a largo plazo, pueden alterar la producción de testosterona, ¿sí? Recordar que la producción de colesterol, pues entonces puede también alterar las producciones de colesterol, ¿sí? Esto también altera el metabolismo hepático y renal. Entonces, en la parte rural, no solamente en el Perú, sino en muchas partes de sierra, donde está, por ejemplo, Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, eh, la parte de Venezuela, se ha visto que por estas acciones de la agricultura, estas funciones que tienen que hacer los niños por cultura, por tradición, pues vemos prevalencia, por ejemplo, en talla no promedio, muy alta y no baja. Las niñas, por ejemplo, tienen alteraciones menstruales, pero básicamente ahí es donde entra la educación física a, eh, eso se llama escuela de padres, no sé en otro país cómo se llama, que es que reúnen los papás y les explican por qué no deben hacer tan pesadas estas labores, porque entonces, de una manera indirecta, están alterando
como las curvas de crecimiento y desarrollo, y entonces por eso vemos cuando nosotros vamos a la parte rural a hacer consulta, vemos ciertas alteraciones, pero son generadas por estos ritmos de vida, estas jornadas, digamos, complementarias después de ir al colegio, por ejemplo, el mismo desplazamiento hacia un colegio o una escuela en la parte rural de mucho tiempo caminando, en las travesías, pues esto va a generar ciertas, vuelvo y repito, disfuncionalidades. Entonces, esas disfuncionalidades pueden de pronto mejorarse capacitando a los papás y bueno, mejorando las vías, teniendo un transporte escolar, los desayunos escolares, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas medidas de choque eh, colectivas que se dan a través del Ministerio de Educación en la parte rural y disminuyen pues estos factores de riesgo a nivel de disfuncionalidad, ¿no? Bueno, en este momento vamos a hacerle entrega a mi querido maestro. Me informa Angelito si ya mi pantalla se ve ampliada. Ole, ve, Angelito, Sí, ¿por qué ya no está ampliado. habla? Muy bien. Angelito. Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Generalísimo José de San Martín del Perú otorga el reconocimiento a Alfonso Barbosa Domínguez de Colombia por su participación en la Semana de la Educación Física Peruana del 29 de septiembre al 3 de octubre del 2025, de las 19 horas a las 22 horas, con su conferencia magistral titulada Fisiología aplicada a la educación física, dado en la ciudad de Moyobamba, región San Martín, Perú, a los 29 días del mes de septiembre del 2025. Firman es Magíster Odilardo Rojas González, director general de la Escuela de Educación Superior Pedagógico Público Generalísimo José de San Martín, y Sigilfredo Daniel Puelles Méndez, presidente de la Asociación Nacional de Profesores de Educación Física del Perú, con el apoyo del Grupo Sport Internacional. Démosle ese fuerte aplauso virtual a nuestro queridísimo doctor Alfonso Barbosa Domínguez. También agradecerle al doctor Alfonso Freire Cordero Renteral, que nos aporta la plataforma desde México, a la Unión Nacional de Asociaciones Deportivas de Actividad Física, señor Germán Juárez, presidente, al señor Fernando Vargas, director de la revista digital El Deporte No Descansa de México, a la doctora Violeta Guzmán, presidenta de la Federación de Atletas Máster Ciudad de México, a la doctora Susana Sánchez desde España, al doctor que se nos acaba de presentar, Alfonso Barbosa Domínguez, con su organización Programe su Salud a través del deporte en Cali, Colombia, y Aquatic Gym en Ecuador, al doctor Everardo Sánchez, que lo vamos a tener por acá, al doctor Jorge Suárez, médico y licenciado en Educación Física, Medicina al Servicio del Deporte, licenciado Ángel Gutiérrez Torren, puertorriqueño radicado en los Estados Unidos, director de Fines Experience, que también va a estar con nosotros, al doctor honoris causa Juan Amado Garro, director de G11 Educación Física Altruista Comer Chingón, San Luis, Argentina, al nodo de Actividad Física y Cuerpo Red de Docentes Investigadores, Magíster Germán Preciado Mora, que también va a estar aquí, a la Red Pedagógica Ibacel de Educación Física, Magíster Alonso Iván Fernández Esteban, director desde México, al doctor Juan Hojas, cubano-venezolano, con su organización Hojas Gym, al doctor Eduardo Saudabe, Medicina Deportiva, al Instituto Superior ITESUR de Ecuador, a IADES, Inteligencia Artificial Aplicada, doctor Pedro Piñero Pérez desde Cuba, al maestro Master Coa José Río Bueno desde Venezuela, con su organización Cross Training RF, al doctor Homero Suárez Áviles, la Asociación Mexicana de Corporalidad AMESCO, al maestro Martín Jaramillo Potes, figura destacada en el ámbito musical y académico colombiano, enfocado en la aplicación terapéutica y los beneficios de la música para el bienestar humano, denominado neuromúsica, al Grupo Sport Internacional, doctorante Hilder Molina Vivas, desde Colombia, que ha aportado los conferencistas para este magno evento. Si los quieren, me pueden localizar al +57 315 660 5981. Si tu evento es gratis, no te cobramos nada. Si tú cobras, toca cobrar.
Bueno, Hilde, agradecerle de hay una manito antemano. Hay una levantada. manito por acá levantada. Es un estudiante. Pues no tiene el nombre, nos puede regalar el nombre, mi querido. O Juan querida, no Sí, sé. Osvaldo. buenas noches. Josué Alvarado. Dale, José, tiene la palabra. Este, Se le fue la comunicación a José. Sigue Juan Osvaldo Julca Jacinto. Juan Osvaldo, tiene la palabra. Buenas noches, ¿se me puede escuchar con claridad? Sí, Perfectamente. A ver, no sé si mi cámara está funcionando. sí, sí, está bien. Perfectamente. ¿Desde dónde nos acompañas y a qué te dedicas? Y tu pregunta. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Juan Osvaldo Fulca Jacinto. Soy estudiante de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Generalísimo José de San Martín y estoy muy encantado y a la vez emocionado de recibir esta conferencia de ponentes muy importantes de distintos países, ¿no? Y el agradecimiento en nombre de todos los estudiantes. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a los ponentes de esta jornada. En primer lugar, al doctor Héctor Lozada por mostrarnos la importancia de comprender la educación física como ciencia, ¿verdad? A la doctora Susana Sánchez también por enseñarnos el valor del cuidado del pie en nuestra práctica ya como futuros docentes, ¿no? Y al doctor Alfonso Barbosa por ayudarnos a entender también cómo la fisiología se aplica al movimiento. Sus enseñanzas de todos los ponentes nos motivan a valorar más nuestra formación y a seguir aprendiendo con compromiso y pasión de esta noble carrera que es la educación física. Gracias por compartir con nosotros sus conocimientos y también sus experiencias. Y también por ahí quería plantearle una pregunta al doctor Alfonso Barbosa. No sé si podría. Disculpen la Hágale, confianza. hágale, que no le Listo. cobramos nada. Doctor Barbosa, a ver, ¿cómo podemos, como estudiantes, verdad? Yo aún soy estudiante y quería saber cómo podemos aplicar de manera sencilla, ¿no? Los principios de la fisiología en nuestras prácticas, ¿no? De educación física en las instituciones educativas para mejorar el rendimiento sin descuidar la salud de los estudiantes. Muy amable y muchas gracias y bendiciones. Bueno, esa pregunta es bien importante. Ustedes dentro de la asignatura de la carrera tienen un área, me imagino una asignatura llamada fisiología. Es interesante que ustedes hagan periódicamente las evaluaciones. Esas evaluaciones, digámoslo así, lo que es primaria y bachillerato, se llaman test de aptitud física. Esos test de aptitud física, hay una batería de pruebas, usted las revisa y esas baterías de pruebas, test de aptitud física, no test de rendimiento deportivo, que son dos conceptos completamente diferentes. Entonces, para la educación física son test de aptitud física. Ya si usted ve una persona que tiene ciertas cualidades y destrezas por encima del promedio, entonces ya lo pasa a actividades complementarias y empieza a cierta edad a aplicarle los test de rendimiento deportivo. Por ejemplo, usted puede medir saturación parcial de oxígeno, usted puede medir presión arterial, usted puede medir o hacer una goniometría de mano, una goniometría de espalda, usted puede medir VO2 indirecto. Hay un poco de ecuaciones que usted puede estudiar y sacar la que mejor le convenga para la población que tiene. Y esas puede hacer un test de resistencia aeróbica para los niños. Decirte, aplica este test es errar. ¿Por qué? Porque en la literatura hay un poco de test que están formulados y esos test que están formulados, que están estandarizados y que están ya homologados, son con ciertas poblaciones. Generalmente son poblaciones europeas que no son de tu país o brasileras o colombianas. Entonces vos lo puedes estudiar y adaptarlo a tu necesidad.
Con esto no quiere decir que vos estás errando, simplemente estás evaluando el alumno y está sacando los resultados, estás analizando los resultados y entonces con eso puedes hacer escalas de 5 puntos o de 10 puntos y tener esas tablas de referencia para estar modificando de acuerdo a los resultados o los test de aptitud física o los test fisiológicos que tú hagas, las diferentes estructuras de las clases de educación física. La fisiología nos sirve tanto para controlar como para también modificar lo que nosotros estamos planteando. Ese es el objetivo primordial. Un programa no es perfecto. Siempre va a tener que modificarse y es lo ideal. No trabajar siempre lo mismo. Y la riqueza de modificar un programa depende mucho de cómo yo hago el seguimiento de los niños, de los jóvenes. Y con esa información que yo como profesor de educación física tengo, entonces inmediatamente reformulo lo que estoy haciendo en las clases de educación física. Y asimismo, cuando yo hago los test y aplico los test de aptitud física, de fisiología, entonces inmediatamente también tengo el punto de vista para mostrarle a los papás cómo recibí los niños yo, cómo los tengo a mitad de año y cómo finalizaron el año lectivo. Y eso es un comparativo muy importante, porque ahí empezamos a demostrar que la clase de educación física tiene efectos positivos en el organismo. Entonces, esa es la invitación mía para los estudiantes. Ustedes reciben la materia de fisiología y generalmente cuando uno habla con los estudiantes de base entonces ellos dicen que eso es como muy difícil, pues la fisiología, porque ellos no van a ser médicos. ¿Sí? De hecho, yo no soy educador físico, ni soy licenciado en cultura física. Sí tengo una formación en entrenamiento deportivo, pero yo soy médico de base y soy fisiólogo, ¿sí? Y tengo otras especializaciones. Pero yo siempre estimulo a que los estudiantes tengan ese pensamiento crítico constructivo. No se queden con lo que el profesor les dice. Investiguen, indaguen, apliquen y saquen sus propias conclusiones. Y esas conclusiones, el facilitador de la asignatura que les dé a ustedes bioquímica, estructural y molecular, metodología de la investigación, capacidades físicas condicionantes y coordinativas, planificación del entrenamiento, ¿sí? Estructuras de sistemas de entrenamiento. Cuando ustedes hablen de una resistencia aeróbica, aeróbica, una resistencia aeróbica anaeróbica, Farley, HTIS, SPR, VA, todos esos sistemas de entrenamiento. Y usted como alumno, la invitación mía es que no le dé miedo discutir académicamente con el docente, porque esa es la mentalidad de hoy en día a nivel de formación académica. Yo soy un facilitador, yo no soy el doctor PhD y que nadie me puede tocar. No, no, eso está revaluado, esa imagen del profesor. Yo tengo que facilitarle al alumno a que aprenda, a darle lo mejor de mí, a soltarle mis conceptos y que él esos conceptos los mejore. Y así vamos a tener mejores educadores físicos. Entonces, esa es mi invitación. Usted tiene Bueno, conceptos, tiene criterios. ¿Listo? bueno, vamos en ese sentido a hacerle la invitación ya para esta semana lo que se nos viene. Por favor, me informa si está viendo mi pantalla ampliada, mi querido doctor. Ve, mijo, no se ve, pero venía, había otro chico con la mano levantada. Para No, mí ya no la lo... bajó, ya la bajó. Espere, ahí está. Listo, el problema es por tiempo. Dame un minutico, porfa, para poder hacer esta invitación. Sí, se ve en la Tenemos pantalla. Sí, para se ve. para el día de mañana, ojo que vamos a tener una
doctora Luz Estela García, que nos va a hablar sobre la evaluación del estudiante en la educación física escolar. Significativos formativos. Posteriormente vamos a tener al doctor Eduardo Sauda, que nos va a hablar sobre el entrelazamiento cuántico entre la educación física y las ciencias aplicadas al deporte. Y cerramos con el doctor Everardo Sánchez con inteligencia aplicada a la educación física. Eso sería el día de mañana. Para el miércoles tendremos la evaluación socioemocional en la clase de educación física, arquitectura del cuidado, con el doctor honoris causa Juan Amado Garro. Posteriormente, la educación física integral de la calidad para la escuela del siglo XXI, con el Magíster Germán Preciado Mora de Colombia, y tendremos modelos internacionales en la educación física con el queridísimo doctor Alfonso Ferrer Cortés desde México. Día jueves nos hablará desde Venezuela, retos y perspectivas de la educación física en la Universidad Nacional Experimental Samuel Robinson, UNEN, en Venezuela. Posteriormente, hábitos y estilos de vida saludables en la educación física, licenciado Ángel Gutiérrez Torrentes de Puerto Rico. Y cerramos con el doctor Juan Hojas, test de evaluación en la educación física. Y el día viernes tendremos la educación física en la nueva escuela mexicana, doctor Bruno Renato Flores. Tendremos un tema maravilloso desde el Perú con el Magíster Paulo Almeida, que nos va a hablar sobre la plataforma de educación física. Y cerraré yo con tecnología aplicada a la educación física. No se lo pueden perder, por favor. Ahora sí, escuchamos a mi queridísimo estudiante. Porfa, tiene la palabra. Moisés, creo. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. Una disculpa. Buenas noches, una disculpa, el internet acá es un poco pésimo. Sí, estaba escuchando todo, las 3 horas completas de todos aquellos que nos dieron la información tan bonita y de verdad para nosotros, yo como estudiante del 10º ciclo, pues que ya estoy acabando, algo maravilloso que nunca ha pasado y que me va a quedar de mucho aprendizaje. Pero tengo también una pregunta, ¿no? Para el doctor, porque en sí nosotros cuando vamos a práctica observamos las escuelas, las instituciones, ¿no? Y en el Perú pues tenemos un poco de recursos que son limitados, recursos materiales, a veces infraestructura. Y desde usted, desde la fisiología aplicada, ¿qué estrategias pues pedagógicas nos recomienda priorizar nosotros como estudiantes y también para los profesores para fortalecer el rendimiento, la motivación y el aprendizaje motor de los estudiantes? No, porque a veces cuando haces tu clase, el estudiante no está motivado, el estudiante le falta rendimiento y eso hace que tu clase no te salga como tú la planeas. Gracias. Ya. Bueno, mira que nosotros acabamos de pasar por una capacitación precisamente de cómo llegarle al estudiante. Yo, como experiencia te lo digo, mm, uno tiene que llegar con la mejor actitud frente al estudiante, saludarlo, romper el hielo y tener en cuenta de que uno no sabe pues la epigenética, o sea, lo que está el entorno del estudiante, el entorno familiar, el entorno social donde él vive, el entorno académico en el colegio, que también incide. Entonces, todo eso hay que, de pronto, uno como docente tiene que analizar. No es llegar de una a una clase, conocer bien el estudiante y acordate que los estudiantes de hoy en día son muy diferentes a los estudiantes de 15 años atrás o de 20 años atrás o del siglo pasado. Los estudiantes de hoy en día son muy pilosos. Entonces, el profesor tiene que tener herramientas pedagógicas y metodológicas para captarle la atención y tenerlo concentradito. La clase de educación física se presta para eso porque es una clase muy activa. Cuando yo digo que es una clase muy activa, no quiere decir que no se tengan estrategias pedagógicas para incrementar los conocimientos en lo que vos querés. En la parte de los gestos deportivos,
en la parte de la formación del cuerpo humano y en la estimulación de cómo él tiene que analizar lo que está haciendo y sobre todo educar al estudiante de educación física no por un ratico, sino para toda la vida. Que le quede a la vida. Y eso te lo digo yo como experiencia. Yo ya tengo 68 años. Y pues Hilder él me conoce muy bien a mí, él es mi hermano menor, le digo yo. Pero yo todavía, yo les doy ejemplo a mis alumnos de las formas como yo trabajo en deporte. Y yo enseño fisiología. Pero el mejor ejemplo eres tú para los niños. ¿Por qué? Porque el patrón guía para que un niño se estimule para hacer educación física es usted como tal. ¿Cómo llega? La alegría que le pone la clase, la emotividad, cómo rompe el hielo, cómo le habla a los niños de tú a tú. O sea, usted es el profesor de educación física, pues usted tiene que volverse niño para transmitirle lo que quieren que ellos hagan. Y no perder la parte lúdica. O sea, en medio del juego, usted está haciendo efectos fisiológicos, usted está generando capacidades coordinativas básicas, capacidades condicionantes del juego que esté haciendo, del deporte que vaya a hacer, del gesto motor que usted vaya a hacer. Entonces, todo eso es una integración, es una integración. Entonces, esa es mi respuesta y es mi sugerencia. Doctor ¿Listo, profe? Alfonso Barbosa, regáleme, quiero, o sea, con la pena, le hicieron la pregunta a usted, pero yo quiero dar mi granito de arena. Me regala tu nombre, por favor, es que no aparece ESP, regálame tu nombre, que me gusta hablar es con la persona. Josué, José, Josué, 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 sí. te habla Hilder Molina. No sé si sepas quién es Hilder Molina, pero yo te quiero entregar algo de primera mano. ¿Qué hacer en este momento que vivimos para enamorar a nuestros estudiantes, hombres, mujeres y todo lo que viene a su alrededor? Porque no podemos olvidar de que tenemos un momento histórico que estamos viviendo y que desconocemos a veces eso. ¿Cómo enamorarnos? Primero, nosotros, porque el problema es que arranques de nosotros. Porque cuando tú llegas a dar una clase con la cara más arrugada que ni pa' qué, así que el estudiante como que, ay, qué miedo, qué susto, llegó este señor y ay, ¿qué me va a poner a hacer? Yo digo, Hilder, yo tengo que ser un referente para que el niño, la niña, el joven, el mayor, el papá y todo el mundo miren, venga, este profe, ¿qué es lo que está enseñando? ¿Qué es lo que está mostrando? Cómo mis estudiantes, yo hago una actividad y el que está enfermo, ay, profe, yo estoy enferma, yo quisiera hacer la actividad, pero mire, no puedo. Pues madre, eso se llena uno de emoción cuando usted llega a los salones y que la gente y los estudiantes quieren hacer. Primero, entre comillas, la clase de educación física le gusta a todo el mundo, pero yo lo digo entre comillas porque eso depende de yo cómo vendo mi producto, o sea, yo cómo vendo la educación física. Lamentablemente, los profes de educación física nos casamos con un solo deporte, con una sola disciplina, con una sola cosa, y le negamos a nuestros estudiantes que no tienen posibilidad de ni jugar fútbol, ni baloncesto, ni vol, no sabe, y que son arrítmicos, asincrónicos y de todo. ¿Qué otra cosa yo le puedo ofrecer a ese estudiante para que se sienta feliz y diga, ay, mire, yo puedo hacer esto? Yo no era bueno en fútbol, pero mire, soy bueno en balón pesado, o soy bueno en jugar bolitas, o soy bueno en tirar tiro al blanco, o soy bueno en partir hojita. O sea, yo tengo que comenzar a buscar en esos niños y niñas para qué son buenos y a través de eso que son buenos,
que es el laboratorio que tengo que hacer para poder hallar en ellos para los que son buenos, no yo querer de que ellos sean más fuertes, más ágiles, más altos y que yo los quiero competir porque ¿qué es el cuento que nos han vendido? Que tenemos que sacar supercampeones y yo lo que saco son supercampeones para la vida, maestro. Yo tengo 10.000 estudiantes que han pasado por estas manos y tengo 10.000 estudiantes que son maravillosos seres humanos, su familia, sus hijos y todo. Y tengo cantidades de estudiantes que estudian educación física porque yo fui su referente. Y les mostré a ellos que se podía hacer hasta el niño que no podía ni levantar una pelotica porque es que era un niño en silla de ruedas y la profesora de educación física de primaria y hasta octavo grado no le enseñó educación física porque es que la niña no se podía mover. Entonces la niña lo único que iba a la clase era mirar. Y el profesor Hilder le dijo, venga, usted tiene que hacer educación física. Me demandaron. ¿Cómo así que una niña? Le dije, sí, yo le voy a enseñar educación física a esa niña. Ella puede mover el dedo. Con ese dedo puede hacer una cosa. ¿Usted conoce qué es Boschia? ¿Usted sabe qué es eso? Lamentablemente los profesores no conocemos cantidades de cosas. Yo le digo a la gente, son 448 deportes, disciplinas, juegos y actividades que se pueden hacer. De esos 448 no conocemos ni 20. Nos quedamos con el fútbol, el baloncesto, el voleibol y apague y vámonos. Y no le damos las posibilidades de que nosotros nos tenemos que educar para tener amplio bagaje y poder llegar así como ustedes, que yo no tengo materiales. Profe, usted sabe que hay en este momento 40 disciplinas deportivas que no necesitan nada, 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 nada. Y son 40. De esas 40, ¿cuántas conoce, maestro? Ni una. Porque es que necesito un balón, necesito una pelota, necesito una cancha. No. Lamentablemente los educadores físicos nos limitamos porque fuimos basquetbolistas o porque fuimos corredores y no hacemos sino medianamente lo es. Conocí un profe de educación física que 11 años enseñaba baloncesto y no enseñaba nada más. ¿Sabe cuántas cosas enseña el profesor Hilder Molina? Alrededor de 60 cosas durante los 11 años que pagan los muchachos. Yo les muestro que la posibilidad y el abanico en las actividades son inmensamente y que hay cavidad para todo el mundo cabe. Entonces, lo primero que tenemos que es llenarnos nosotros de herramientas para poder tener y agarrar a ese estudiante y decirle, hoy tuve una experiencia con un estudiante, lloró en mi clase porque le hicieron sentir mal. Y yo en mi clase, en la actividad le dije, es que eso que te pasa en la clase te va a pasar en la vida todos los días, que siempre van a haber gente que se va a querer burlar de ti, porque tú eres una persona que no pelea, que no lucha, que no quiere caerle al otro, porque esa es tu manera de ser. Y si tú vas a estar toda la vida pensando lo mismo, vas a sufrir toda la vida, vas a llorar toda la vida. Es cómo complementamos la clase de educación física para enseñarle valores, para enseñar a superar y para enseñar a ser campeones, vuelvo y repito, de la vida. Y yo soy ejemplo de eso. Tengo estudiantes en España haciendo bocha. Tengo mi hijo, que en este sentido está haciendo un camino muy grande en las artes marciales mixtas. Y tengo cantidades de gente. Tengo gente haciendo arbitraje de fútbol, de baloncesto, de voleibol, gente en discapacidad, gente haciendo, mejor dicho, yo aquí no me detendría y yo a veces cuando doy conferencia le digo a la gente, venga, usted sabe cuántos deportes olímpicos son, cuántos deportes World Ranking son, cuántos deportes alternativos son y cuántas cosas son y la gente se queda, maestro, tenemos cantidades de herramientas, pero como usted no las conoce y no ha indagado y no ha profundizado, tenemos es que aprender a enamorar a los estudiantes de lo que nosotros hacemos. Y cuando yo me enamoro de lo que yo hago, esos estudiantes van a querer tenerte ahí, porque para ti, para ellos, tú vas a ser un bálsamo y van a querer tener ese profe que llegue. Mire, yo tengo una experiencia con un profe de matemáticas en un colegio que enseñaba una materia que llamaba cálculo y que el profesor es del año anterior, todo el mundo lo odiaba porque ese cálculo era horrible. Y ese profe llegó en un año y transformó el colegio y yo escuchaba, ay, ya viene el profe Paredes, ya viene el profe Paredes, pero ese man enseñaba cálculo y yo, güey, madre, pues el profesor del año anterior y este man, ¿por qué sí, por qué el otro no? ¿Sabe qué decía mi profe Paredes? Sin él
solamente de los 40, 45 minutos, se dedicaba 30 minutos a charlar, a hablar, a hacer reír los muchachos, a contarle cosas. Y en 5 minutos, los últimos 5 minutos de la clase llegaba, muchachos, esto es así, y rapidito. Y fueron los mejores resultados que tuvieron esos muchachos en ese año cuando él enseñaba cálculo desde la vida misma. Solamente quedo con eso, maestro. Discúlpeme. Mi estimado Hilter, eso se llama creatividad y adaptación. Nada más. Dios les bendiga. Un abrazo, profe Barbosa. Me extendí un poquito porque es que yo la educación física así vea. No, no, está bien, está bien. Esos son aportes para los estudiantes, ¿no? Porque Hágale ahí que más adelante vamos a tener muchas cosas. Dios les bendiga. Nos vemos mañana, porfa. Mañana va a estar fenomenal porque mañana para esta semana va a estar genial. Un abrazo, Dios les bendiga. Profe Daniel, quédese un minutico que necesito hablar con usted, profe Daniel, y no sé si está el profe Olger. Regáleme un minutico. Necesito Sí, sí, decirles algo no se aquí. preocupe, acá estamos. Voy a cerrar Acá en este estamos. momentico.